el río de la muerte. Cuando tenía 10 años, la vida giraba en torno a mi mejor amiga Daniela. Nos veíamos todos los días, sin importar si hacía frío o calor, si llovía o si nuestros padres nos pedían quedarnos en casa. O iba yo a la suya o ella venía a la mía. En el fondo, no importaba el lugar, lo que importaba era que estuviéramos juntas. Pero había algo más que nuestras casas compartían: un río, el río de la muerte, le llamaban los viejos del pueblo. Cuando era más pequeña no entendía bien por qué. Sabía que alguna vez, hacía mucho, el agua había arrasado con todo a su paso, animales, casas, incluso algunas personas. El pueblo se reconstruyó, pero decían que desde entonces el río estaba maldito. Yo nunca les creí y Daniela tampoco hasta ese día. Era un sábado por la tarde, cuando el sol apenas comenzaba a declinar y el calor aún se pegaba a la piel. Fui a casa de Daniela como siempre y antes de que pudiera entrar, ella ya estaba en la puerta con una sonrisa cómplice. «Vamos al árbol», susurró. El árbol, un mango enorme que crecía junto al canal de riego donde nadie podía oírnos. A veces pasábamos horas en sus ramas, chismeando y riéndonos. No teníamos miedo del río, ni del árbol de mango, ni de las historias de los viejos. Nos subimos a una de las ramas más gruesas y nos sentamos con los pies colgando. Daniela me miró con seriedad y me dijo: «Mi abuela dice que aquí se aparece la Llorona». Yo me reí. «Eso pasó en otro estado», le aclaré, pero Daniela nos sonrió, se acercó un poco más y en voz baja dijo: «Una vez cuando tenía 8 años fui al río con mis primos. Estaba lleno de animales muertos, perros y gatos, hasta una vaca hinchada, pero el agua seguía cristalina, como si no pasara nada. Yo sentí un escalofrío en la nuca». «Eso no es lo raro», continuó Daniela. «Cerca de la orilla encontramos una caja. Estaba llena de billetes, como 5,000 pesos. ¿Y qué hicieron?» «Mis primos la tomaron», dijo bajando la voz. «Desde esa noche dicen ellos que escuchan voces». La historia debió asustarme, pero en su lugar algo más creció dentro de mí: curiosidad. Si Daniela y sus primos habían encontrado dinero, ¿quién decía que no podríamos encontrar más? Nos miramos y supimos que pensábamos lo mismo. «Vamos». Para llegar al río teníamos que cruzar un campo de maíz. Todo el sembradío estaba demasiado limpio, sin maleza ni malas hierbas. Parecía irreal. Cuando llegamos el río lucía sereno y tranquilo, reflejando el cielo con una quietud perfecta. No olía mal, no se veían restos de nada. El agua se deslizaba como si nunca hubiera contenido muerte. Daniela se agachó a revisar entre las piedras de la orilla, mientras yo buscaba con la vista algún rastro de alguna caja. Entonces algo saltó al agua, un ratón. Cayó de una rama y en un instante el río se alborotó. La corriente, antes apacible, lo atrapó como si estuviera viva. El animal luchó, pataleó y luego se detuvo. Cuando su cuerpo dejó de moverse, el agua volvió a su calma absoluta. Miré a Daniela con el estómago encogido. «¿El río», susurré, «no tolera a los seres vivos?» Ambas dimos un paso atrás y entonces escuchamos el susurro, nuestros nombres, pronunciados con una voz infantil, apenas un murmullo entre el maíz. Mis manos temblaron, miré mi muñeca y un escalofrío me recorrió al ver mi pulsera de San Benito partirse en dos. Corrimos. El campo de maíz antes ordenado se volvió un caos. Los tallos se cerraban frente a nosotras, las hojas se enredaban en nuestras piernas como si el suelo quisiera tragarnos. Yo iba adelante cuando tropecé. Caí de bruces y la tierra me raspó las rodillas. Miré hacia arriba y vi a Daniela parada frente a mí. Algo en ella no estaba bien. «Dani», murmuré, pero ella no respondió. Solo me miró con una expresión vacía e inexpresiva. Sus labios se movieron, pero su voz no salió. Y entonces la escuché. «¡Corre!». La voz venía de otro lugar. Volté y vi a Daniela, mi verdadera Daniela, más atrás en el campo. La cosa frente a mí no era ella. Me levanté de golpe y corrí con todas mis fuerzas.
Sentía la presencia pisándome los talones y una respiración caliente en mi cuello. El campo parecía no tener fin. El maíz se extendía en todas direcciones como si el mundo entero fuera solo eso. Una prisión de tallos dorados. Cuando finalmente crucé el canal, tropecé otra vez y rodé por el suelo. Daniela me alcanzó y se desplomó junto a mí, sollozando. «Esa cosa», gritó entre lágrimas. Me tomó de la mano, mi piel se erizó. «A mí también», le dije. Entonces las escuchamos, voces idénticas a las nuestras, llamándonos desde el otro lado del canal. Nos levantamos y corrimos sin mirar atrás. Esa noche hicimos una promesa. «Nunca más volvemos ahí», dijo Daniela, con los ojos rojos por el llanto. Asentí, pero en mi interior algo no estaba bien. No podía dejarlo así. Ahora, con 13 años, sigo sintiendo ese impulso dentro de mí, algo que me llama, algo que espera. Voy a volver al río, voy a desafiarlo, y esta vez no pienso correr. La novia del barranco. No sé por qué accedí a ir con mis amigos esa noche. Tal vez fue la presión de demostrar que no era un cobarde. Hicimos una apuesta absurda. El primero que se atreviera a caminar solo hasta el barranco del río ganaría. El premio era insignificante, pero ninguno de nosotros quería quedar como el débil del grupo. Sabía de las historias, de las advertencias que contaban los ancianos del pueblo, pero nunca creí en ellas. Ahora me arrepiento. El sendero era más largo de lo que recordaba. Bajo la tenue luz de la luna, los árboles parecían cerrarse sobre mí, como si quisieran tragarse el camino de regreso. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda resonaba con una pesadez inquietante. A lo lejos, el murmullo del agua rompía el silencio, pero había algo más, un sonido. Era un susurro suave e intermitente, como si el viento arrastrara palabras que no lograba comprender. Me detuve y miré a mi alrededor. Nada. Seguí caminando y entonces la vi. Junto al agua, una mujer de largos cabellos oscuros se peinaba lentamente con un peine dorado. Su silueta era perfecta, su piel pálida parecía brillar con la luz de la luna. Vestía un viejo vestido de novia, sucio y deshilachado, pero aún así su belleza era perturbadora. Me quedé congelado. Algo dentro de mí me gritaba que corriera, que me alejara de allí, pero no podía. Sentí una atracción irresistible, como si estuviera obligado a acercarme. El sonido del río se apagó y solo quedó la melodía hipnótica del peine deslizándose por su cabello. «No deberías estar aquí», murmuró sin dejar de peinarse. Su voz era dulce, pero tenía un eco extraño, como si no perteneciera solo a ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. La cordura me exigía dar media vuelta, pero mis pies tenían otros planes. Di un paso hacia adelante y luego otro. La mujer se levantó lentamente. Su cabello se deslizó sobre su rostro como un velo de sombras. Ella sonrió. Su sonrisa era hermosa, demasiado hermosa. Sin decir una palabra, comenzó a caminar. Sus movimientos eran fluidos, casi como si flotara sobre la tierra. Yo la seguí sin pensarlo, como si mis pies no me pertenecieran. El sendero se estrechó y a cada paso. El bosque se volvía más denso y más oscuro. El viento dejó de soplar y el frío se pegó a mi piel como una advertencia silenciosa. Algo no estaba bien. Quise hablar, preguntar quién era, qué hacía allí. Pero mi garganta estaba seca. La mujer se detuvo en el borde del barranco. El agua brillaba negra en la profundidad. Su cabello se movía con una brisa que yo no podía sentir. Se giró hacia mí lentamente y su rostro ¿no era humano? La piel de su cara estaba desgarrada, pegada a sus huesos como un pergamino marchito. Sus ojos eran dos pozos rojos ardientes como brasas. Su boca se curvó en una sonrisa imposible, mostrando dientes afilados y podridos. Y fue en ese instante cuando entendí. No la había seguido por voluntad propia. Yo era su siguiente víctima. Mis piernas reaccionaron tarde. Antes de que pudiera retroceder, ella extendió una mano y me tomó del brazo. Su piel era áspera, fría como la muerte.
«Ven conmigo», me dijo, pero su voz se desdobló en varias más, como si cientos de almas hablaran al mismo tiempo. Sus uñas se alargaron, convirtiéndose en garras que se clavaron en mi piel. Sentí mi carne abrirse bajo su toque infernal. Tiró de mí con una fuerza inhumana y caí. El barranco se abrió bajo mis pies y el viento rugió en mis oídos. Creí que era el fin, pero cuando abrí los ojos seguía allí, tirado en el suelo, temblando, con la ropa empapada de sudor y el corazón latiendo desbocado. La luna se había ocultado y solo quedaba la oscuridad. Mis amigos me encontraron al amanecer. Balbuceaba incoherencias y tenía marcas de uñas en los brazos. Todos pensaron que había tropezado, que el miedo me había jugado una mala pasada. Nadie me creyó hasta que otro muchacho desapareció días después y encontraron su cuerpo destrozado al pie del acantilado. Quienes estuvieron cerca juraron haber escuchado una risa horrible en la noche. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al barranco después de la medianoche, porque ella sigue allí, esperando por alguien más. El mensaje del más allá. No sé si alguien va a creerme, pero necesito contarlo. Esto no es una historia normal. No es un simple sueño ni una coincidencia inquietante. Es algo que cambió mi vida y me hizo entender que hay pecados que no pueden olvidarse. Todo comenzó después de Año Nuevo, en una noche cualquiera. Siempre me quedaba hasta las 3 de la madrugada viendo videos sin sentido, pero aquella vez el sueño me venció antes. No era un cansancio común, sino algo más pesado, como si mi cuerpo supiera lo que estaba por venir. Al recostarme, la pesadilla comenzó. Llevaba una vida normal, sin grandes sobresaltos. Mis noches transcurrían entre redes sociales y luces azules que parpadeaban en la oscuridad. Pero esa noche fue distinta. Me vi a mí mismo desde fuera, parado en mi habitación, aunque algo en el ambiente no encajaba. Las sombras parecían más densas. Los objetos se difuminaban con un halo enfermizo y el aire se volvía pesado. Un miedo inexplicable se apoderó de mi pecho. Entre las sombras, una figura empezó a formarse. Era alta y de color gris profundo. Tenía ojos oscuros que goteaban un líquido espeso semejante a la sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negaba a responder. La criatura avanzó con lentitud, como si saboreara mi terror. Una presencia sofocante me envolvió. Un pensamiento cruzó mi mente con la velocidad de un rayo. Yo causé su muerte. El recuerdo explotó en mi cabeza. El accidente, la calle mojada. El momento en que crucé sin mirar un auto que giró bruscamente para evitar atropellarme. El chirrido de los frenos y un impacto brutal contra un camión. No quise ver lo que sucedió después. El miedo me hizo seguir caminando como si nada hubiera ocurrido. Nunca revisé las noticias. Nunca busqué respuestas. La criatura se acercó un poco más. Sus ojos goteaban con mayor intensidad. Su boca se torció en algo que parecía una sonrisa rota. La presión en mi pecho se volvió insoportable. El mundo se desmoronó en la oscuridad. Desperté con un sobresalto jadeando. El cuarto seguía sumido en sombras y el reloj digital marcaba las 3:03 de la madrugada. Para distraerme tomé el celular. En la pantalla, una notificación de un número desconocido. Yo te haré recordar quién soy. Un latido seco me golpeó el pecho. Bloqueé el número sin dudar. Seguramente era una broma. Al volver a la pantalla de inicio, un cambio inquietante me heló la sangre. El fondo de pantalla había desaparecido, reemplazado por una imagen borrosa. Cuando enfoqué la vista, mi cuerpo se estremeció. Era el instante exacto del choque. Abrí YouTube buscando una distracción. La lista de videos recomendados solo mostraba clips del accidente, cada uno con un título distinto, pero con el mismo contenido. El impacto desde distintos ángulos. Un video sin título apareció en la parte inferior de la pantalla. En la miniatura, un mensaje blanco sobre fondo negro decía: por tu culpa. Las manos me temblaban al tocar la pantalla. El video duraba 1 hora, pero al reproducirlo,
Solo se veía una negrura densa. Aunque lo adelanté varios minutos, no salía nada. Un poco más adelante, una figura comenzó a materializarse en la penumbra, ojos oscuros y líquidos y con un movimiento lento y retorcido. La pantalla del celular se apagó, el silencio absoluto me envolvió. Un sonido extraño comenzó a emerger del teléfono. Era una risa ronca y quebrada vibrando en cada rincón del cuarto. El miedo me obligó a girar la cabeza hacia la puerta. Una presencia se alzaba en la penumbra. La criatura atravesó la madera como si fuera humo. Sus ojos goteaban aquel líquido oscuro manchando el suelo. Un escalofrío paralizó mis extremidades. Me refugié bajo las cobijas, tratando de ignorar la sensación sofocante que llenaba el aire. Fue cuando el colchón se hundió a mi lado y un aliento rozó mi oído. Sentí claramente un susurro quebrando el silencio diciendo: «Tienes que recordar». El pecho se me comprimió. La presión era insoportable. Se me estaba dificultando respirar. Las imágenes volvieron a mi mente, pero con más fuerza. No solo el accidente, sino toda la información que había bloqueado de mi memoria. Descubrí que aquella vez yo no solo crucé sin mirar. El reflejo en el vidrio de la ventana de un auto me mostró algo que me avergonzó. Me reí. Me reí cuando el auto perdió el control. Me reí mientras el conductor se estrellaba contra el camión. Me reí y seguí caminando como si nada importara. No había sido culpa, había sido indiferencia. Por primera vez en mi vida, el arrepentimiento me golpeó con la fuerza de un océano furioso. La criatura lo sabía y no me dejaría olvidarlo. Al otro día el sol que entraba por la ventana me despertó. La habitación lucía como cualquier otra mañana, pero algo dentro de mí estaba roto. Tomé el celular con las manos temblorosas. La pantalla negra reflejaba mi propio rostro y una notificación apareció en la parte superior. Un video nuevo, duración infinito. Debajo en la descripción había un mensaje escalofriante. Siempre recordarás, desde aquella noche, cierro los ojos y veo a la criatura. Sigue ahí, en la esquina de mi cuarto, con la misma mirada líquida y el mismo gesto distorsionado. No sé si es un castigo o simplemente la forma que tomó mi culpa. Pero hay algo que entendí. Algunas cosas no pueden olvidarse y otras no te dejan olvidar.